En red estamos conectados, porque la educación debe ser para el desarrollo. Inicia el radar educativo. Joaquín Prats Cuevas, catedrático de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona, doctor en Historia Moderna, especializado en Didáctica de la Historia y en el análisis de las ciencias educativas y en la historia de las universidades. Ha sido profesor titular de Historia Moderna Universal. Fue director del programa de doctorado Didáctica de las Ciencias, las Lenguas, las Artes y las Humanidades y miembro de la Comisión Gestora del UNAE en Ecuador. Joaquín Prats cuenta con más de 277 publicaciones. Bueno amigos, bienvenidos a este primer programa de En Red. Estamos conectados con un tema fundamental para nuestros países. Estamos conectados con la educación y estamos conectados con el desarrollo. El día de hoy, en este programa inaugural, hemos invitado a Joaquín Prats. Ustedes ya escucharon su presentación hace un momento, para que nos transmita toda la experiencia que tiene y el conocimiento que tiene sobre esta materia. Bienvenido, Joaquín, acá desde el Ecuador. Yo estoy en Manta. Tenemos el placer, la satisfacción y el orgullo de que seas nuestro primer entrevistado. Pues muchísimas gracias. Yo les hablo desde Cataluña. Estoy en un pueblecito junto a la frontera francesa y añorando siempre a mi Ecuador querido. Por tanto, para mí es un honor el que hayan pensado en mí, porque me reencuentra con mis amigos ecuatorianos y con mi experiencia profesional ecuatoriana. Muy bien, Joaquín. Joaquín, comencemos por preguntarte ¿qué es para ti el desarrollo? ¿Cómo concibes el desarrollo? Cuando yo estudiaba, yo soy licenciado en Historia y tenía un maestro francés que se llamaba Pierre Vilar, que fue un gran hispanista, que siempre nos hacía la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Él hablaba de crecimiento cuando se produce un crecimiento, por ejemplo, económico, fundamentalmente económico o poblacional, pero sin ningún más criterio, sin otro paradigma que el de ser más población, más dinero, más economía. Y él ponía el concepto de desarrollo como complementario, yo diría que en algún aspecto antitético, porque el desarrollo incorporaba al crecimiento, pero incorporaba un factor que para él era importantísimo, que era la transformación social, la transformación económica, la transformación en todos los aspectos. En el caso de él y en el caso mío, esa transformación solo puede ir ligada a unos valores sociales y constitucionales, cívicos, que son una mayor justicia social, una superación de las desigualdades, la posibilidad de que todo ciudadano en el momento que nace tenga las mismas expectativas, no las mismas, posibilidades legales, que es distinto, sino las mismas expectativas de, en función de su esfuerzo y su inteligencia, poder crecer en la sociedad y que en su conjunto esa sociedad pues cada vez sea más, como decimos en Europa, más un estado de bienestar o del buen vivir, que creo que se utilizaba en Ecuador cuando yo estuve por allá, y ese buen vivir o ese estado de bienestar supone un objetivo hacia donde debe dirigirse el desarrollo, que no es crecimiento, no es solo crecimiento, es crecimiento más cambio, más transformación y más mejora para la gente de todo tipo que viva en un país, en una sociedad. Y en ese contexto, en esa definición de desarrollo, ¿cuál es la función, el rol que tiene la educación? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se dice que es tan importante la educación para el desarrollo? Bueno, la educación a veces se sobrevalora porque cuando la sociedad tiene un problema, tiende a solucionarlo diciendo que lo arreglen en la educación. Yo siempre pongo el ejemplo que cuando hay muchos accidentes de tráfico, siempre hay algún político que nos dice, pues que dé una asignatura de educación vial, pero el problema
no es de los niños, el problema es de los que están conduciendo en ese momento, ¿no? Por tanto, a veces se le pide a la educación cosas que son muy inmediatas y muy contingentes. Yo creo que la educación tiene un sentido mucho más profundo, que no es solucionar los problemas del día a día que tenemos en la sociedad. Y eso supone, para mí, como mínimo, 3 cosas. En primer lugar, un sistema que garantice como he dicho antes, y repito la idea, la igualdad de expectativas. Es decir, que toda persona tenga el derecho, no estoy hablando de la posibilidad, digo, el derecho, un derecho humano a educarse, formarse, hasta donde pueda llegar. Y que eso no suponga, digamos, que él deba pertenecer a un determinado grupo o clase social, sino que en función de su capacidad y en función de su esfuerzo. Esa es la primera cuestión. La segunda, para mí, en la educación, es también una manera de incentivar las sociedades ricas en conocimiento, lo que los economistas suelen hablar como capital humano, que a veces la palabra suena un poco educativa, pero bueno, capital un poco humano capitalista. Poco capitalista, pero capital humano quiere decir que una sociedad se puede desarrollar, puede pasar COVID, puede pasar crisis, pero si tiene una población formada, una población cualificada, es mucho más fácil que esa sociedad salga adelante. Y el capital humano se garantiza fundamentalmente por el sistema educativo, tanto primario, secundario como superior o terciario. Y en tercer lugar, tiene que ser también, para mí, la educación, pues un elemento de sociabilidad interclase. Es decir, que no estoy hablando de sociedades que eliminen las clases, pero sí que tiene que tener un elemento de que proponga objetivos generales independientemente de la clase a la que uno pertenezca, que básicamente son los valores constitucionales de los países democráticos. Es decir, yo cojo la Constitución española o la ecuatoriana y ahí hay toda una declaración de qué valores ha de defender la nación, el país. La educación ahí tiene un papel fundamental. Por tanto, repito, ascensor social, es decir, que todo el mundo le permita no desclasarse, sino superar lo que en principio la sociedad o la realidad socioeconómica de sus familias les habían destinado a ser, sino que puedan seguir a más, que pueda crear una sociedad de conocimiento y por tanto una sociedad competitiva en el mundo actual, que es una sociedad de conocimiento, y en tercer lugar, que es un elemento de formación ciudadana, de ciudadanía. Los valores sociales se defienden en la formación ciudadana. Tú hablas de igualar expectativas. ¿Qué diferencia tiene igualar expectativas con este concepto de igualar oportunidades? Pues para mí es una cosa que parece matiz, pero creo que no lo es tanto. Hoy en día, prácticamente ningún país democrático tiene una legislación que impida que todo el mundo pueda llegar al máximo de su formación. Pero cuando hacemos estudios sociológicos, y yo los 5 años que estuve de presidente de la Agencia de Calidad Universitaria lo estudié muy a menudo, me daba cuenta que los grupos sociales más marginados o no accedían a la formación universitaria o accedían a lo que podemos considerar carreras blandas, de 3 años, que pueden permitir que uno trabaje al tiempo que estudia, y solo aquellas personas que provenían de grupos sociales privilegiados o bienestantes podían mayoritariamente, siempre hay excepciones, lógicamente, mayoritariamente accedían a las carreras que exigen una educación completa y que generalmente son las que están, digamos, mejor posicionadas en el ranking profesional. Eso ya estoy hablando de los universitarios. Pero si nos vamos a los estudios secundarios, que en el caso de España, a partir de los 16 años ya no son obligatorios, es decir, que a los 16 años se acaban las enseñanzas obligatorias y hay muchos que hacen el camino universitario, otros que van al mundo del trabajo y otros que hacen una formación técnico-profesional. Cuando estudiábamos quién va
a los estudios que conducen a la universidad, había un viaje de clase. O sea, y esto, los años que estuve de director del informe PISA aquí, que fueron 7, creo que tuve en 3 PISAs, siempre hacía un algoritmo que dividía los resultados del PISA en 4 cuartiles. 25% más bajos, medios altos y altos. Y dividía la población con los, digamos, cuestionarios PISA también en grupos sociales, en 4 cuartiles. Siempre salía lo mismo. Los cuartiles más bajos en cualificación socioeconómico-profesional eran los que obtenían rendimientos más bajos. ¿Qué quiere decir? Que aunque legalmente la igualdad está garantizada jurídicamente, porque ninguna ley impide que nadie llegue, en la práctica las expectativas que tiene un españolito, un ecuatoriano, no lo sé, pero el españolito seguro, cuando nace, de llegar a ser, yo qué sé, pues ingeniero, economista, tener incluso el bachillerato, que aquí no es como Ecuador, aquí hay menos tasa de bachillerato que en Ecuador, por ejemplo, pues no son las mismas en función de su naturaleza, su inteligencia o su esfuerzo. Están condicionadas por el grupo social al que pertenece. Por tanto, su expectativa real no es la misma que la que nace en una sociedad, en un grupo social privilegiado. Por tanto, tendrán igualdad de oportunidades, pero las expectativas nunca serán las mismas. Por tanto, el objetivo en un sistema educativo sería conseguir todas las compensaciones necesarias y los ajustes necesarios para que cualquier ciudadano, como mínimo, tuviera la expectativa. Luego, si no trabaja, no estudia, tiene un problema, es distinto. Por tanto, yo creo que parece un tema de matiz, es un tema que yo, la verdad es que nunca lo he leído. Bueno, lo he leído en lo que yo he escrito, pero nunca lo había oído. Pero pensando en esta cuestión, yo llegué a la conclusión que el objetivo sería igualdad de expectativas. Por supuesto, la igualdad de oportunidades ya está garantizada porque los sistemas jurídicos y legales ya lo garantizan. Y si es que tuvieras que proponer una política pública para igualar expectativas, ¿qué política pública recomendarías? Bueno, esta es la pregunta del millón, porque ni siquiera en los países que se entiende que son más ricos, con sistemas educativos más perfectos, se consigue la igualdad de expectativas. Por poner un ejemplo, si uno va a Holanda o va a Flandes, donde tiene un sistema no comprensivo, sino que los chicos se van cogiendo itinerarios distintos a partir de los 12, los 16, entonces van incluso a establecimientos escolares distintos. Si uno va a Holanda, hay un tipo de colegios que se llaman las escuelas negras, porque la mayoría de los que van son hijos descendientes de indonesios. Si uno va a Alemania, no a todos los landes, pero la mayoría, pues de los que van al gimnasio, que sería un tipo de establecimiento ya dedicado para los que van a ir a la universidad, hay 4 tipos de establecimientos, a los que van a lo que ellos califican la Real School, son turcos, en fin. Es decir, que no está solucionado en ningún país, ni tan solo en los que dicen que tienen sistemas más justos. En cualquier caso, este es un reto de cualquier gobierno que pretenda la superación de las desigualdades sociales, y yo diría que en gran parte debe pasar porque los establecimientos escolares tengan un nivel de calidad alto, independientemente de que estén en el centro de las ciudades o en un suburbio, que muchas veces los del centro, que suelen ser además particulares, pues también los chicos se socializan, sus conversaciones son las que oyen en casa, su padre es abogado, el otro es economista. Ahí hay un sesgo, ¿no?, que ya no lo corrige la escuela. La escuela pesa un 50% aproximadamente del rendimiento de un escolar. Pero los centros que son destinados a la mayoría de la población, que suelen estar pues en las ciudades más pequeñas, en los suburbios, esos centros tienen que
garantizar una calidad extrema. Yo creo que en Ecuador se intentó con los centros del milenio una política de ese tipo. Yo la encontré acertada. Como mínimo la intención era que un chico del norte de Quito, cuando va a un buen establecimiento como es el que yo conocí, que se llama, no recuerdo el nombre, que era la réplica de un instituto central, de un... Unidad Educativa del Milenio, réplica Mejía, podría ser, o réplica Mejía, Montalvo. Correctamente. Estuve réplica Montúfar, perdón. Ese colegio y claro, ya las instalaciones no eran dignas, más dignas quizá que el Mejía. Luego queda lo más importante, que es la formación del profesorado y las estrategias de superación de los chicos que vienen con un déficit cultural. Pero para eso yo creo que hay que hacer lo que yo llamo políticas compensatorias, que no pueden ser generalizadas ni como el que siembra trigo tirando a todo el mundo igual, sino muy personalizadas. Son caras porque exigen una atención más personalizada del alumno, con personal especializado, e intentar que, como me decía un colega finlandés, digo, ¿cuál es el secreto de vuestro éxito? Estuve en Turku, en Finlandia, fui a visitar unas escuelas cuando del PISA, ¿no? Dice, todos los chicos tienen que pasar de lección. O sea, nadie se puede quedar con la lección atrasada, porque ya cuando han pasado 5 lecciones ya nunca recuperará la primera. ¿Y eso cómo lo hacéis? Bueno, pues identificando a aquellos muchachos que no pasan de lección y dándoles un refuerzo, o fuera de las horarias escolares, o un refuerzo incluso dividiendo los grupos en la misma aula, o un refuerzo incluso social muchas veces, porque no tiene los medios para poder estudiar. En el caso de Finlandia era raro esto, porque los medios son muy buenos, ¿no? Ahí todas las escuelas son públicas, todo hay que decirlo, no son particulares, hay muy poquitas particulares, ¿no? Por tanto, las políticas de calidad en las escuelas populares y las políticas de compensación. Esto tiene éxito seguro, más éxito que si no se hace. Claro. Cuando nosotros evaluábamos a través de lo que le denominamos el examen ser bachiller, un examen estandarizado para quienes iban a graduarse como bachilleres, claro, cuando se aislaba el factor socioeconómico, se podía, en el análisis estadístico, se podía determinar que efectivamente las capacidades de los que provenían de sectores sociales marginados estaban ahí, había capacidades. Sin embargo, la extracción de clase determinaba que los resultados del aprendizaje eran absolutamente menores. Es decir, ya una persona que nace en condición de pobreza probablemente tiene menos oportunidades y probablemente tiene menos expectativas. Si a eso le sumamos que va a un plantel educativo que no compensa esas carencias por su extracción de clase, entonces, en definitiva, le estaríamos condenando a reproducir el círculo de la pobreza. Es decir, nace pobre y la probabilidad de que muera pobre es alta. Y ahí me nace una pregunta, Joaquín. Tú hablabas de la calidad de estos planteles educativos que están ubicados o que están construidos o constituidos para atender precisamente a la gente de menores ingresos. ¿Qué es la calidad? ¿Cómo definirías la calidad educativa? Bueno, es un término que se define por muchos factores, pero por tanto daría para mucho, ¿no? Pero hay uno que nunca falla. O sea, cuando analizamos como se ha hecho, por ejemplo, el éxito educativo de Asia-Pacífico, ¿no? Que lo estudió un instituto australiano con mucho detalle. Cuando analizamos, lo hemos hecho con 2 tesis doctorales, la calidad educativa de países como Finlandia, pongo por caso, ¿no? Siempre hay uno que existe. Hay más, insisto, el término de calidad recogería metodología, recogería medios, recogería organización escolar, pero hay uno que nunca falla y es la formación del profesorado y la selección exigente del profesorado. Eso se da en todos los países que tienen éxito educativo.
Cuando uno ve el dinero que se aporta por estudiante con dólares de poder equivalente, por ejemplo en Corea o en Finlandia, y ve otros países que dedican más y tienen menos éxito con los escolares en el rendimiento, rápidamente hay que ver una cosa: cómo formó usted al profesor y cómo lo seleccionó y qué formación permanente le estuvo dando mientras él estaba en servicio. Cuando eso funciona, hay ya uno de los componentes que yo diría que es especialmente relevante. Claro, el problema es que muchas veces las universidades, las escuelas de maestros, muchos sistemas, yo diría que en parte en el español también, ¿no? No forman profesores para el siglo XXI. Creo que tienen muchas deficiencias en la formación, no solo pedagógica y metodológica, sino de los contenidos que tienen que enseñar. Yo siempre recuerdo a mi maestro de primaria, don Francisco, cuando yo le dije que quería ser profesor. Yo ya estaba en la universidad y me lo encontré por la calle y me dijo: hombre, Prats, ¿y usted qué estudia? Yo estudio historia y pedagogía, hice las dos carreras. ¿Y qué estudia usted? ¿Por qué quiere ser? Digo, profesor. Me dio una cara como de pena. Este hombre me mira como este otro equivocado, ¿no? En esa época tampoco se cobraba tanto. Me dio un consejo que fue bueno. Dice: mire, es muy difícil enseñar lo que uno sabe. Muy difícil. A mí me cuesta mucho enseñar lo que uno sabe. Ahora, lo que es imposible es enseñar lo que no se sabe. Y yo veo que hay un déficit de formación cultural y científica en muchos profesores. No estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de España en estos momentos. Hay un debate en este momento en España sobre esa cuestión, y siempre uno de mis maestros en formación de profesorado era un belga que se llamaba Lancer, que ya falleció, pero era uno de los popes que empezó a hablar de formación de profesorado en los años 60 y 70. Tiene un libro muy bonito donde empieza diciendo que un maestro no enseña lo que sabe, sino lo que es. Si es una persona culta, transmite cultura. Si es un inculto, por muchos métodos que tenga, enseñará incultura. Por tanto, un primer factor es que tenga una preparación cultural y científica adecuada. Por supuesto, la formación pedagógica es imprescindible, pero el otro también es importante, y a veces se deja, en España lo hemos minusvalorado, ¿no? El conocimiento está en la red, el conocimiento está en Internet. No, hay información, pero no conocimiento, porque conocer es transformar la información. Por tanto, tú puedes ver, afortunadamente hoy en día, la información en tus manos, pero si no hay criterios para procesar la información, sigue siendo un buscador de anécdotas. Por tanto, la formación del profesorado para mí es básica, y yo diría que la formación cultural y científica también, y lo doy con fuerza, porque ahora hay un debate en España y yo defiendo esa posición. No sé si he contestado la pregunta, porque creo que me he ido, pero bueno. No, sí, clarísimo. Y me queda esa frase tan bonita, esas entrevistas donde termina uno marcado por una frase, esta frase de que el maestro no enseña lo que sabe, sino lo que es. Yo creo que es muy decidor esto. Tú estuviste en un proceso importantísimo en el Ecuador, que precisamente estaba orientado a fortalecer la formación del profesorado, del docente, del maestro ecuatoriano. Tú fuiste miembro de la comisión gestora de la Universidad Nacional de Educación. ¿Cómo veías tú ese proyecto? ¿Qué objetivos se perseguía con la UNAE? ¿Y qué crees que debería suceder a futuro en materia de formación del profesorado ecuatoriano? Bueno, yo creo que ese proyecto, que no solo fue la UNAE, sino 3 otras universidades, ¿no? Yachain, IQIAM y de las Artes, fue un proyecto que se enmarca en una política que para mí es ejemplar en el mundo latinoamericano, que es la política que se siguió en los años que el presidente Correa pues estuvo como
como mandataria, y además recuerdo perfectamente que tú algunos años estuviste como ministro de Educación, aparte de otras responsabilidades. Por tanto, lo enmarco en un contexto de política de mejora del sistema educativo, por ejemplo, todo el sistema de becas, de doctorados y magíster fuera del país y muchos otros programas, yo creo que estaban en esa línea. Yo recuerdo que cuando llegué a Ecuador, antes de que yo tuviera que ver con UNAE, fui a investigar, estuve 2 temporadas investigando en un proyecto español, ¿no? Y estudié un poco Ecuador, creo que había 200 o 300 doctores, y cuando me fui había más de 10.000. O sea, es decir, que eso fue un esfuerzo tremendo. Yo creo que eso fue una manera de mejorar los sistemas universitarios. Pero tengo que decir, y quizá moleste a algunos, que los sistemas universitarios, cuando yo llegué al Ecuador, tenían mucho camino todavía que recorrer para homologarse con sistemas universitarios de una cierta calidad, incluso en el ámbito latinoamericano. No estoy hablando de otros ámbitos, ¿no? Entonces, claro, la decisión que tomó el gobierno, y que sé que algunos la discutieron, de intentar mejorar todas las universidades o crear 4 polos potentes que sirvieran de tractor, que sirvieran de empuje en 4 sectores que parecían estratégicos: el de la ciencia, el de la ciencia y tecnología, el de la ciencia en ICIAM, el mundo de las humanidades y las artes y el mundo de la educación, fue una opción que a mí me pareció acertada. Tuve dudas, porque yo dije, si yo tuviera que hacer esto, ¿qué haría? ¿Intentaría mejorar todas las escuelas de maestros que hay en Ecuador? ¿O haría un centro con unos privilegios tremendos que podían seleccionar a un profesorado mucho más competente? Estuvimos discutiendo y yo creí que, por eso me incorporé, que dadas las circunstancias de Ecuador, ese era el mejor camino, no para crear una escuela de élite, sino para tener un elemento que sirviera de tracción, que arrastrara un poco, que incorporara conocimiento, que incorporara maestrías, que incorporara doctorados, y que a su vez, en colaboración con otras universidades, pudiera ser un ejemplo de lo que puede ser una escuela de formación de maestros y profesores en general adecuada. Por tanto, yo diría que había una idea de mejora del sistema por una estrategia que sé que algunos criticaron, yo dudé, reconozco, pero que me pareció que era la única posible en aquel momento, porque había 20 y pico escuelas de magisterio, a cual de todas pues más mejorable, ¿no? Había algunas mejores, como no. Estoy hablando de las públicas, ¿eh? Y nos incorporamos con la idea de crear ese lugar, digamos, no separado del resto del sistema, sino de ejemplo, ¿no? De ejemplo de cómo se puede trabajar en investigación educativa, en formación de maestros de manera distinta. Claro, todos estos procesos son complicados porque hubo que seleccionar en muy poquito tiempo a profesores que venían de, creo que 20 países o incluso más, que no se conocían, con tradiciones distintas, con una idea muy vaga de lo que queríamos hacer. Pero yo creo que ahí la comisión gestora tuvo un papel importante, que fue intentar pues, crear un proyecto ilusionante para el conjunto. No todos los que vinieron se ilusionaron, tengo que decirlo, porque algunos huían de algún país. Y quizá ahí pues, tuvimos algún fallo en la selección, porque a veces contratamos personas que venían huyendo, no venían a trabajar en un proyecto. No eran la mayoría, pero eran 2 grupos concretos relativamente significativos. Pero claro, nuestra idea era decir, a ver cómo somos capaces, y eso fue nuestro trabajo, de poner un proyecto delante, explicar el contexto político y social en el que nace este proyecto, que yo creo que fue una tarea importante, ponernos de acuerdo un poco en crear un método didáctico y un método que permitiese pues una enseñanza que fuera más ejemplar, porque a veces los maestros enseñan como ellos les enseñaron y no como deberían enseñar. Entonces, cómo debería enseñarse, incluso aplicándolo dentro de nuestra propia universidad.
Y yo creo que fue una experiencia para mí, personalmente, lo voy a decir con emoción, de las más emocionantes y motivadoras que he tenido en mi vida. Y mira que yo he pasado por sitios, he pasado por administraciones, estuve creando la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid como delegado del rector y del ministerio. Es decir, he estado en situaciones incluso parecidas, pero nunca tuve la posibilidad de tener las manos tan libres con los medios que teníamos, que eran muy buenos, unos medios extraordinarios, ¿no? Pagando decentemente a los que venían a trabajar, teniendo un alumnado que cuando veíamos de dónde venían eran un poco nuestro objetivo también, no venían elites, venían gente muy normal, de hijos de campesinos, muchos de ellos incluso, ¿no? Yo diría que fue un proyecto muy ilusionante. Complicado, difícil, insisto que no era un tema sencillo, pero yo diría que bien iniciado, no sé, con errores y con algunos defectos. Y que yo diría que mi idea en aquel momento, insistí mucho, era empezar a crear una red de coordinación con otras universidades ecuatorianas. Incluso una se llegó a hacer, pero yo incluso intenté programar 2 carreras conjuntamente, una con la Universidad de Cuenca y otra que se hizo con IQIAM para los profesores de ciencias, profesores de historia. Es decir, que no nos vieran como unos que vienen a competir, sino como unos que vienen a colaborar. Ese camino debía haberse profundizado más, ¿no? Por tanto, yo diría que lo valoro como una idea positiva, creo que fue una buena medida de gobierno, creo que fue un ejemplo para lo que debería ser una política educativa en los países latinoamericanos, y lo que lamento por las noticias que tengo últimamente es que todas estas cuestiones, y no solo los que hacen referencia a esta universidad, sino a algunas otras, pues hay una situación de tanta debilidad en estos momentos, y creo que se desanda un camino que no debía haberse desandado nunca y que debía progresar. Esperemos que a partir del próximo año, con el nuevo gobierno, se puedan retomar estos proyectos que en realidad yo también considero que son transformadores. Hubo un programa que fue muy interesante y es el programa de maestrías para docentes ecuatorianos. Fueron alrededor de 5,000 docentes formándose en universidades españolas. Una de las universidades participantes fue justamente la Universidad de Barcelona, y tú estuviste también muy cerca de ese proceso. ¿Cómo lo evaluarías en este momento, ya visto a la distancia? Te comento que hubo un pequeño estudio de impacto que se hizo a principios de este gobierno, y efectivamente lo que detectaron es que los resultados de aprendizaje mejoraban de manera significativa, estadísticamente significativo era la mejora de los estudiantes que aprendían con profesores que cursaron el programa de maestrías versus los estudiantes que no lo hacían. Tú también viste este proyecto. ¿Cómo lo evaluarías? ¿Qué piensas que podría mejorar? Bueno, ese proyecto era un lujo, pero un lujo bien empleado. Aquí no hay 5,000 españoles que sean profesores en activo que estén estudiando una maestría. En España, un país que se entiende que es más rico, ¿no? O sea, que el que 5,000 profesores en activo estén estudiando una maestría, mejor pero regular, pero una maestría que supone, digamos, cambiar el chip, ponerse en contacto con conocimientos nuevos, socializar conocimientos con sus compañeros de clase. Eso para mí ya tenía un valor ya por sí mismo importante, y como de esas maestrías se han deducido amistades de Facebook, la cantidad de seguidores que algunos tenemos, no solo yo, sino otras personas que acudieron a esas maestrías, hemos comprobado, a nivel de anécdota, no es estadística, pero a nivel de anécdota, que la promoción incluso de esas personas ha sido importante en sus centros. Algunos han estado dando clase en este programa de profesionalización que hizo el Ministerio en los últimos tiempos, y he visto muchos de los alumnos de esas maestrías implicados en estos programas de profesionalización. Por tanto, yo diría
que siendo un programa no económico, no barato, dada la situación era un shock, era un, como dicen en España, un chute importante para el sistema. Quizá imposible de generalizar, porque tenemos varias decenas de miles de profesores, pero yo creo que como ejemplo y como levadura tenía ya un valor. Claro, ahora yo que me dediqué 7 años a evaluar el sistema educativo cuando fui presidente del Consejo Superior de Evaluación, ahora lo que procedería sería no quedarse en la anécdota ni tan solo en un estudio de satisfacción o de impacto leve, sino hacer un pequeño seguimiento de una muestra, no digo de los 5.000, pero elegir una muestra significativa, que de 5.000 pues serían 200 o 300 personas probablemente, y hacer un seguimiento de qué ha pasado con esta gente, cómo ha cambiado su modo de... si han influido en sus centros, si han sido capaces de crear, digamos, con otros compañeros, nuevas estrategias, si han promocionado a rectorías, o que también era una de las expectativas, con lo cual han tenido capacidad de dirigir, ¿no?, establecimientos. Esto habría que hacer, para hacerlo, yo diría, de una manera un poco rigurosa, un seguimiento más, digamos, más profundo. Pero mi intuición, y hablo de intuición, me indica que fue un dinero bien aprovechado. Desde mi punto de vista, fue un dinero bien aprovechado. Y quien criticó, digamos, el costo, yo creo que en Ecuador esto fue un ejemplo que habría que resaltarlo, de la importancia que daba la administración pública a los maestros, que les garantizaba un título al que nunca accederían con sus medios particulares, en una universidad particular, ni por su tiempo de trabajo. Es decir, que nunca 5.000 profesores de Ecuador hubieran accedido a un estudio aquí llamamos de segundo nivel, ¿no? Bueno, tercer nivel, porque es máster y doctorado, ¿no? Por lo tanto, yo lo valoro positivamente. Todos los que quedaron bien formados, pues no lo sé, eso habría que verlo, ¿no? Pero globalmente me parece que fue una medida muy importante en el momento que se tomó y un ejemplo. Bueno, Joaquín, en realidad el tiempo nos está quedando corto. Me habría gustado tocar otros temas, como por ejemplo el reto que tiene la educación de enfrentar situaciones como las que estamos viviendo, o sea, la pandemia, o sea, qué dificultades entraña esto para el nivel de educación superior y para el nivel de educación medio, bachillerato. Ojalá tengamos otra oportunidad, Joaquín, de conversar siempre. Nos enriquecemos de tu experiencia y de tu conocimiento. Yo te quiero agradecer muchísimo por haber aceptado esta invitación y decirte que así como tú sientes el Ecuador como tu país, los ecuatorianos que te conocemos, te sentimos un compatriota más, un compatriota comprometido con las grandes causas que tiene el Ecuador. Un gusto haber compartido contigo este día y cuídate mucho en estos tiempos de pandemia. Pues muchas gracias y ha sido un honor para mí que hayáis pensado en hablar conmigo, porque es una oportunidad más que me dais de hablar con mis colegas y mis compatriotas, como tú decías, ecuatorianos. Y espero que pasen pronto las pandemias y tengamos ocasión de vernos analógicamente, no virtualmente. Sí. Qué bueno, Joaquín, un gusto. Muy bien, muchas gracias. Ahora viene el segmento Análisis. No te desconectes de la red. El Bachillerato Internacional es un programa educativo liderado por la Organización de Bachillerato Internacional, OBI, que busca ofrecer a los estudiantes una educación con perspectiva internacional. Esta organización está integrada por 147 países, lo que certifica que los contenidos curriculares de los programas de Bachillerato Internacional están avalados con criterios de excelencia internacional. Un estudiante graduado en un programa de Bachillerato Internacional no solo tendrá mayores y mejores destrezas de investigación y pensamiento crítico, sino que tendrá mejores opciones para aplicar a universidades internacionales y su título podrá ser fácilmente revalidado en otros países.
En Ecuador, el BI fue parte de una política redistributiva en términos de calidad y acceso a la educación. Tanto así que en el año 2016, Ecuador era el segundo país del mundo con mayor cantidad de unidades educativas ofertando BI a nivel mundial, únicamente después de Estados Unidos. En aquella época contábamos con 259 unidades educativas ofertando este programa, de las cuales 200 correspondían a colegios públicos. En Ecuador, el sistema de educación pública fomentaba que los estudiantes de los estratos socioeconómicos más bajos puedan acceder a una educación de calidad con proyección internacional, la educación como derecho, no como privilegio. Este programa se complementaba a su vez con otras políticas de educación superior, como era el programa de becas de universidades internacionales de excelencia. Este complemento facilitaba la movilidad ascendente y garantizaba la creación de conocimiento en términos redistributivos. Según los estudios del programa de bachillerato internacional, cursarlo aumentan en un 38% las probabilidades de ingreso a la educación superior y en un 20% las probabilidades de culminar el bachillerato respecto de los estudiantes que no lo cursan. Esto implica un uso eficiente de recursos por parte del Estado, porque significa que lo que se invierte obtiene resultados. El BI también implica el desarrollo de más y mejores capacidades para quienes lo cursan. Es así que los estudiantes de BI puntúan mejor que otros estudiantes en sensibilidad cultural, visión internacional, liderazgo y organización del tiempo. El bachillerato internacional significa una formación humanista e integral. En términos de inversión, la implementación del programa de bachillerato internacional en una unidad pública tenía un costo de $98,000 en el año 2016 y una cuota de mantenimiento anual de $38,000. Tomando en cuenta el enorme costo que representa para el Estado un estudiante que abandona su bachillerato o que no accede a la educación superior, debemos considerar que el BI era una inversión pública inteligente, en el sentido en el que reducía la deserción estudiantil en el bachillerato y aumentaba el acceso a la educación superior. La transferencia de recursos y de conocimientos era eficiente. En el 2020, el Ministerio de Educación decidió no continuar con el trabajo de la Organización Internacional de Bachillerato, obedeciendo las políticas de austeridad implementadas desde el Ejecutivo y agravadas por la situación del COVID-19. La Corte Constitucional suspendió temporalmente la decisión del Ministerio de Educación mientras se sustancian diversas acciones constitucionales presentadas en contra de la reducción presupuestaria. Sin embargo, podemos ver que el programa de bachillerato internacional en el Ecuador, uno de los proyectos educativos más ambiciosos emprendidos por un país en vías de desarrollo, pende de un hilo. Más allá de los datos, el cambio cultural que implicaba acceder a un programa de bachillerato internacional para un estudiante de un colegio público significaba ampliar sus horizontes, poder soñar y aspirar a una educación de nivel mundial. Con estas consideraciones, es importante discutir cuál es el futuro del bachillerato internacional en Ecuador. ¿Todavía podemos atrevernos a soñar? Elena Isabel Pasos trabaja en la unidad educativa María Angélica Hidrobo hace 22 años y actualmente es coordinadora de bachillerato internacional de esta institución. Ha logrado obtener excelentes resultados y diplomas por su desempeño y desenvolvimiento en la carrera de docente y capacitación. Bueno, y en esta segunda entrevista de nuestro programa tenemos a una docente, a una maestra. Ya escucharon ustedes la presentación de Elena Pasos, por lo que vamos a entrar directamente a tocar el tema que nos convoca y vamos a hablar de calidad educativa y en el marco de la calidad educativa hablar de lo que significa el bachillerato internacional como tema central, pero también lo que ha significado para el María Angélica Hidrobo el disponer de una infraestructura moderna, diferente. No sé desde cuándo, Elena, usted es docente en el María Angélica Hidrobo, desde que ya está en las instalaciones nuevas o desde que compartía instalaciones con el Manuela Cañizares. Sí, bueno, buenas tardes con todos. No, yo la verdad soy ya de las antiguitas del María Angélica Hidrobo. Estoy 22 años en la institución, desde cuando estábamos en el 6 de diciembre y pasé a la transición a las nuevas instalaciones que actualmente estamos por el sector del condado. Bueno, primero déjeme decir una cosa. O sea, parece que fuera
maestra recién ingresada al magisterio. Yo tengo una teoría al respecto. Yo creo que los maestros que realmente trabajan con vocación de maestros se nutren de la energía de los niños y jóvenes, y es como que no pasaran los años. Entonces siempre se les ve con la misma cara joven, ¿no? Con una actitud también optimista, positiva, son de sonrisa fácil. Yo cuando veo un maestro que no sonríe, me preocupa, porque digo, este maestro realmente va a envejecer pronto, y a usted se le ve muy joven y se le ve con mucho optimismo. Cuénteme, Elena, ¿qué significó para el María Angélica Hidrogo ir a unas instalaciones propias, instalaciones modernas? ¿Cómo usted percibió ese cambio? Bueno, fue un reto muy grande en su momento, la distancia del lugar original, ahora donde estamos. Hubo muchos cambios en situaciones de ubicación de residencia de muchos de los docentes, luego de los estudiantes, pues ya ahora ya estamos ya como alrededor de casi 10 años ahí, y prácticamente ya no tenemos los ex alumnos que vinieron con nosotros desde las 6 de diciembre, y ahora estamos totalmente completando un nuevo segmento de estudiantes ya propios de la zona. Pues yo que he podido percibir ese cambio de segmento estudiantil, es un nuevo reto porque la nueva ubicación lleva consigo un nuevo grupo de estudiantes de diferentes situaciones y contextos económicos y socioculturales, que también ha hecho que el colegio tenga que irse adaptando a esa nueva realidad. Para mí, por ejemplo, el amor al María Angélica Hidrogo me hace que recorra prácticamente una distancia bastante larga, porque yo vivo en el Valle, y de aquí dirigirme todos los días al condado sí es bastante lejos, pero pues yo definitivamente amo a mi institución, y creo que eso es lo que nos llena, y comparto lo que mencionó hace un momento, ¿no? Uno se nutre de esa energía, y es lo que ahora justamente estamos extrañando, esa convivencia diaria, de estar con ellos en ese contacto. A las chicas, porque antes era colegio solo de mujeres, les decían las bomberos, ¿no es cierto? Sí, bomberitas, ajá. Las ahora bomberitas. Tenemos pues bomberitas y bomberitos, tocó. Pero siguen siendo bomberitas y bomberitos, todavía se les conoce así en el ámbito educativo. Sí, definitivamente ese es el rojo, siempre va a ser en el corazón, y pues bomberitas y bomberitos de corazón, como se dice en la institución. Y se sienten orgullosas, ¿no? Cuando conversaba yo con las estudiantes y con los estudiantes, de que les digan bomberitos y bomberitas, sienten como mucha identidad y les gusta que les digan así. ¿Es una falsa percepción o es real esta percepción? No, es nuestro distintivo, y es el reconocimiento de todos de ser denominados de esa manera. Se ha incorporado poco a poco el hecho de que ya existan ahora los bomberitos, pero sí también han incorporado a esa denominación, y lo sienten de esa manera. ¿Cómo fue el cambio de ser un colegio femenino a ser un colegio en donde también tengan hombres como estudiantes, que sea mixto? Bueno, yo creo que a veces uno es un animal de hábitos, se puede decir. Y por mucho tiempo, les soy sincera, seguía yo diciéndoles mis guaguas o chicas o en media clase, ¿no? Yo sí, después otra vez, perdón, jóvenes, ahora tenemos niñas y niños, disculpas para los caballeros, pero fue un proceso de aprendizaje y de ir conociendo también esas cualidades de ellos, que esos a veces por su naturaleza son distintos, más activos, un poco más inquietos, diría yo, pero que representó el ir conociéndonos mutuamente, el tratar de manejarlo de la mejor manera y llegar a ellos de la mejor manera para poder
profundizar ya luego en la enseñanza, ¿no? Porque yo creo que parte desde esta relación de docente y estudiante, no es solamente un docente que va y dicta, sino que llega a tener esa relación entre el docente y el estudiante que permite tener esa conexión de mejor manera. Y para las estudiantes, para las que en ese momento recibían por primera vez compañeros hombres en su aula, ¿cómo fue? O sea, ¿qué sensaciones? No sé si tiene alguna anécdota que nos pueda contar. Bueno, yo creo que era una novedad definitivamente, ¿no? Yo creo que más el proceso de convivencia diaria, ellos también se fueron conociendo. Y yo así como que anécdota más tengo de la época de cuando eran solo mujeres y yo iba a un paseo, me acuerdo. Y pues de ley el bus lleno solo de niñas, ¿no? Y en eso, en una parada que hacíamos un descanso en el transcurso del recorrido del paseo, nos encontramos con, pues, oh sorpresa, un recorrido de un bus, en cambio, solo de niños. Y esto fue, pero Dios, de bus a bus y se veían y yo les molestaba, le digo, a ver, chicas, o sea, nunca han visto un hombre ustedes, ¿qué pasó? Concentrémonos. Y entonces yo creo que sí fue bueno, mejor esta convivencia de que ya desde jóvenes vayan compartiendo lo que es ser hombre y ser mujer e irse conociendo poco a poco. Sí, una experiencia interesante. Hablemos ahora del bachillerato internacional. ¿Desde cuándo María Angélica Hidrobo se incorporó al programa? Yo recuerdo que tuvimos un evento en el María Angélica Hidrobo justamente cuando, me parece que era cuando se certificaba, ya no sé si me corrige, pero hubo un evento de bachillerato internacional en el María Angélica Hidrobo. ¿Desde cuándo está el María Angélica Hidrobo en el programa y qué ha significado para la institución ser parte del BI? Bueno, esto es ya tenemos prácticamente, digamos, dentro de lo que es el proceso de bachillerato internacional alrededor de 7 años, porque se inicia primero con la fase de preparación, ¿no? Es una fase de preparación dentro de la institución, de los docentes, adecuación, elaboración de documentos, de evidencias y todo para que el IB, luego de realizar las respectivas visitas, tome la decisión de acreditar o no acreditar a la institución como un colegio del mundo. En nuestro caso, después de 2 años de arduo trabajo, en el 2014, en junio del 2014, nos llegó nuestra acreditación y nuestra habilitación como colegio del mundo para poder impartir el programa de diploma en los 2 últimos años de la institución. De ahí acá, pues, hemos tenido 5 convocatorias. Hemos pasado también nuestra primera fase de evaluación de la IB, porque lo realizan cada 5 años. Ellos realizan una auditoría, llamémosla así un poco, de los procesos para validar que nosotros estamos siguiendo los lineamientos y las directrices y las normativas de la organización internacional. Y pues gracias a Dios, hasta ahora la institución ha salido adelante, ha tenido muy buenos resultados, ha logrado las metas. No le voy a decir que ha sido fácil porque es un trabajo muy duro, es un trabajo comprometido, eso es algo que implica mucha entrega por parte de todos y ir logrando poco a poco estas metas nos ha costado mucho, pero también estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado. La Fundación Bachillerato Internacional tiene unos determinados estándares de calidad que son los que precisamente evalúa para acreditar. ¿Esos estándares de calidad son los mismos para todos los países del mundo? Es decir, ¿son los mismos para Estados Unidos, Canadá, Europa, el Asia? ¿O diferencia los estándares en función de cada país? No, son los mismos, mantienen los mismos estándares, las mismas políticas y revisan específicamente son los procesos. Y igual para esta evaluación, por ejemplo, nos tomó un año, desde un año atrás, ir generando las evidencias e ir presentando los respectivos documentos de acuerdo a los parámetros que nos van solicitando para ir fortaleciendo el proceso que nosotros realizamos como enseñanza-aprendizaje.
Y luego cuando ya viene la visita real, porque hay una visita de verificación por parte de 2 delegados internacionales, en mi caso nos visitó un docente chileno y un docente argentino, quienes pudieron palpar y conocer nuestras instalaciones y pues nos felicitaron en su momento, nos mencionaron que las instalaciones y la unidad educativa como tal tenía muchas cosas muy beneficiosas que incluso en sus países no se ve en instituciones públicas, ¿no? Que tuvieran esos recursos que nosotros presentábamos en la parte física. En la parte física, o sea, uno de los componentes para ser acreditados es tener una infraestructura adecuada y un equipamiento adecuado. Correcto. Pero también es fundamental la formación de los docentes. ¿Qué procesos de capacitación y formación se tienen para lograr la acreditación como bachillerato internacional? Sí, hay varios cursos de capacitación que el docente puede recibir y se los va dando por categorías. Nosotros vamos avanzando, la verdad, como ustedes saben, dependemos principalmente del Ministerio de Educación. En ese sentido, pues prácticamente todos tenemos el categoría 1, que es el base, se puede decir, de los distintos cursos. Hay hasta categoría 3 o 4, dependiendo de las asignaturas. En nuestro caso, la verdad, hemos tenido que valernos de mucha autoeducación, autopreparación e investigación a morir para poder mantener los estándares y poder aplicar los procesos y llegar a tener los resultados. Porque a nivel personal es un poquito difícil poder pagarnos también los cursos, pero yo digo que cuando tenemos esa determinación y tenemos la entrega para querer alcanzar las cosas, se las puede lograr. Insisto, nos hemos preparado, hemos investigado, hemos tratado, incluso hemos hecho una especie de círculo de estudio entre distintas instituciones o compañeros para poder desarrollar algún curso de apoyo que nos permita mejorar y fortalecer nuestras habilidades, uniendo estas fuerzas, o sea, uniéndonos con colegios para poder llegar a tener ese conocimiento y poder impartir a nuestros estudiantes. María Angélica Hidrobo tiene ¿cuántos paralelos, por ejemplo, en tercero de bachillerato? ¿Y cuántos de esos paralelos son parte del BI? Bueno, normalmente la institución tiene alrededor de 11 a 12 paralelos de terceros de bachillerato y uno solo es de BI, un solo paralelo. No está estipulado para 25 estudiantes nada más, 25 a 30. Uno de los cuestionamientos que se hace al BI justamente es eso, o sea, que no todos los estudiantes acceden al programa de bachillerato internacional, más bien es un paralelo por cada plantel educativo. Sin embargo, cuando se hace o cuando se podía evaluar el resultado del aprendizaje, se veía que obtenían mejores resultados. Por ejemplo, en el ser bachiller, todos los estudiantes estaban en el paralelo BI. ¿A qué atribuye usted, Elena, el que eso sucede? Es decir, cuando se certifica un plantel educativo, no solo termina beneficiándose el grupo de estudiantes que está en el paralelo BI, sino todo el resto del plantel. El resto del plantel aprende también del BI en la organización, en los procesos. ¿Por qué usted cree que hay ese impacto generalizado del programa? Bueno, definitivamente el trabajo dentro de lo que se desarrolla en las aulas BI tiene un proceso, una metodología diferente a lo que se realiza con BGU. Esta está mucho más enfocada en lo que es el desarrollo del pensamiento crítico, el análisis, la investigación, la autogestión. No por eso no se deja de tratar de reforzar estas cosas o de dar estas cosas también en los paralelos BGU. Por ejemplo, si bien yo soy docente de tercero del paralelo BI, también doy clases a otros 5 o 6 paralelos de BGU. Sin embargo, por la carga horaria, se puede decir, o por el tiempo, a veces no se puede llegar a profundizar de la manera en la que se debe desarrollar en los paralelos BI.
Pero este aprendizaje o estas experiencias que los docentes hemos ido ganando también nos permite que vayamos buscando eso en los demás estudiantes, de poder guiarlos, de poder desarrollarlos de la mejor manera. En algún momento yo decía, sería genial poder aplicarlos para todos, pero lamentablemente los estándares que busca o para poder acceder a tener los resultados que la IB manifiesta, no alcanzaría a poder darlo de la misma manera en una mayor cantidad de estudiantes. Por decirle, los 25 estudiantes que yo tengo en el paralelo BI demandan mucho esfuerzo de mi parte en leer los ensayos, en analizar los contenidos, en explicarles las partes de argumentación de forma clara. Pero eso, a que yo lleve, a que pudiera hacer lo mismo con mis otros 150 estudiantes, por más corazón que yo le tengo al BI, humanamente no me avanzo para poder llegar a eso. Sin embargo, tratamos de hacer esos micropasos con ellos para poder fortalecer y generar nuevos argumentativos dentro de los demás también. Entonces, usted diría que en lo que más aporta el BI en el fondo es en la capacidad de análisis, en el desarrollo de pensamiento crítico de los estudiantes. Sí, definitivamente hay mucho aporte en eso, a cuestionarse en que todo lo que están recibiendo no todo está dado tal cual, sino que ellos busquen nuevas opciones, nuevas realidades, investiguen y fundamenten de verdad lo que están diciendo. Que no se queden solo porque escucharon o porque a veces yo le digo, ustedes dicen las cosas porque les salió ese rato de la mente. Yo quiero que me las digas fundamentando. O sea, ¿dónde lo leíste? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo estableció? ¿Por qué lo dijo? ¿Es real o no es real? Dame hechos. Entonces, ese cambio es un poco lo que más les cuesta, por ejemplo, cuando ingresan al bachillerato internacional. Seamos sinceros, vienen de una estructura en donde la mayoría de las pruebas están establecidas por base estructurada. Sí, no, conteste, un leve por qué, y cambiarles a analice, comente, evalúe, compare y contraste, explique. En un inicio es bastante duro. Interesante. Ahora, claro, entonces el BI desarrolla mucha inteligencia, digamos, lógica, racional, y en términos de la relación humana, de las otras inteligencias, por ejemplo, la inteligencia emocional, de la empatía con los otros o las otras personas, la preocupación social, ¿hay esos componentes también en el BI? Claro que sí, definitivamente, y hay mucho trabajo en eso, especialmente con lo que se refiere a las actividades CAS, que es creatividad, actividad y servicio. Dentro de este componente, que es uno de los elementos del bachillerato internacional, los estudiantes pueden vincularse con la sociedad de manera individual, porque tienen que cumplir 3 proyectos específicamente. Un proyecto individual, en donde ellos tienen que hacer alguna actividad a título personal, en donde pueden compartir con otras personas. Luego hacen un proyecto de grupos afines, es decir, con un grupo de compañeros desarrollan un proyecto de mejora o de apoyo a la comunidad. Y el último proyecto, que es un solo proyecto por todo el grupo. Por ejemplo, en este año tuvimos una grata experiencia porque los chicos pudieron trabajar con niños que tienen cáncer. Ellos crearon una especie de una peluca a través de materiales como lana y otros adornos, y estas pelucas eran de tipo de Disney. Sabemos, por ejemplo, de lo que es las princesas, le tejían de esta manera, y luego fueron a entregarle este trabajo y compartir con los niños esas experiencias y esas vivencias con los familiares, que emociona, que llena y que permite ver a los estudiantes otras realidades y que también valoren lo que ellos tienen, porque este proceso ellos lo van desarrollando a la vez que tienen que ir haciendo una bitácora y una reflexión del proceso y del final, de cómo se fueron ellos sintiendo cuando iban haciendo estas actividades y qué es lo que aprendieron en estas actividades. Entonces ahí permite tener esa empatía y conocer el entorno social en el que están viviendo
y comunicar de mejor manera a veces muchas situaciones que pudieran estar ellos también pasando en su interior. Porque el realizar un proceso reflexivo como tal a veces no es tan fácil. Usted les pide una reflexión y ellos terminan solo como contándoles qué hicieron, como narrando una historia. Pero llegar a una reflexión, algo propio, de adentro, de qué fue lo que yo sentí, qué fue lo que me pasó a mí y me permitió cambiar o me permitió reconocer, eso es el objetivo que se busca a través de CAS. Es interesante esto que usted dice, Elena, porque incluso ya en niveles más altos de formación, en niveles de tercer, cuarto nivel de formación, se encuentra precisamente esas limitaciones de los estudiantes. Y después, ya cuando tenemos profesionales que escriben algo, generalmente incluso son docentes dedicados a la investigación, lo único que hacen es repetir lo que leen. Es decir, según el autor tal, se dice esto. Entonces los nuevos libros terminan siendo resúmenes de otros libros, acopios de resúmenes de otros, y no hay un pensamiento crítico, cómo usar eso en la realidad y demás. Entonces, claro, efectivamente hay un déficit de base en la formación en el Ecuador y creo que en América Latina. Ahora, hay tres ejes, ¿no es cierto? Y corríjame si me equivoco, el eje del conocimiento, el eje del CAS, creatividad, ¿qué más era? Actividad y servicio. Creatividad, actividad y servicio, y está la monografía. Son los tres grandes componentes del bachillerato, pero todo se va desarrollando conjuntamente o son como compartimentos estancos en donde se aprende, después se crea y se hace la monografía. ¿Cómo funciona el bachillerato internacional? Ok, nosotros tenemos, como usted bien dice, la parte académica, ¿no? En la parte académica nosotros tenemos asignaturas denominadas de nivel superior y asignaturas de nivel medio. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos asignaturas de nivel superior como literatura, gestión empresarial e historia. Y en las de nivel medio, matemáticas, física y lo que es inglés. Adicional a esta parte académica, tenemos lo que se denominan los componentes troncales o los componentes base que ayudan al enlace de todo. Estos componentes son, ya los nombró uno de ustedes, es monografía, el otro es CAS, y nos falta el tercero, teoría del conocimiento. Si bien CAS, para nosotros, como lo llamamos, es el corazón del BI porque permite esta empatía y esta unión, monografía permite, en cambio, la aplicación de las habilidades de investigación, de autogestión y la parte académica que se vea reflejada en un trabajo escrito. Teoría del conocimiento viene a ser nuestro cerebro integrador con todas las asignaturas. Porque lo que busca teoría del conocimiento es eso, generar el pensamiento crítico. Desarrollar estas habilidades cuestionadoras e integrarlas con todo lo que estamos viviendo. Que no lo vean como algo aislado, sino como algo que se va uniendo con las distintas interdisciplinas. Muchos de los estudiantes están acostumbrados, o casi todos estamos acostumbrados a que lo que veo en física es para física, lo que veo en química es para química, y lo que veo en gestión es para gestión, pero no logran enlazar que lo que estoy viendo en física pues puede ser utilizado también dentro de gestión empresarial o puede ser analizado dentro de algún aspecto histórico. Y esa interrelación con la situación de la vida real, es decir, las formas de conocimiento que llamamos en TDC o teoría de conocimiento, las formas de conocimiento que vendrían a ser las maneras de llegar, de sentir, de la parte emocional, la razón, el lenguaje, la expresión, cómo esto se relaciona con las áreas de conocimiento que vienen a ser las asignaturas como tal. Y generamos, o en la asignatura como tal, se generan preguntas
cuestionadoras o problemáticas o preguntas de conocimiento que les llamamos nosotros para ir vinculando esta relación. En mi institución, por ejemplo, para fomentar eso, nosotros creamos un proyecto que lo realizamos cada semana, es una vinculación con cada asignatura. Es decir, esta semana, teoría del conocimiento se va a vincular con lengua y generan una actividad integradora para desarrollar el conocimiento y la vinculación del análisis con esta asignatura. La siguiente semana lo haremos con historia y así vamos relacionando esta integración. O sea, esta es la famosa interdisciplinariedad, ¿no? del aprendizaje. La interdisciplinariedad en el aprendizaje. Elena, el tiempo siempre nos va a quedar corto para hablar de estos temas tan interesantes. Le quiero agradecer muchísimo por su presencia y quisiera también comprometerle para que en otros programas nos acompañe para profundizar más sobre este tema del bachillerato internacional y los procesos de enseñanza-aprendizaje que tiene implícita esta certificación. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a las bomberitas y bomberitos. Ojalá algún momento pueda otra vez ir. Recuerdo que un par de veces estuve jugando fútbol allá. Ojalá me vuelvan a invitar para jugar fútbol. Y espero que nos podamos ver físicamente muy pronto, Elena. Un gusto haberle tenido en este primer programa de En Red. Estamos conectados con educación y con el desarrollo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y como siempre, pues un gusto poder compartir. Y algún tema que me emociona, pues yo amo el bachillerato internacional y siempre voy a apoyar que se mantenga esto como una opción académica, como un derecho para los estudiantes que quieren escoger o analizar una meta diferente dentro de sus vidas. Nos vamos a sumar a su lucha, vamos a respaldar en lo que podamos el que se mantenga y siga creciendo el bachillerato internacional en el Ecuador. Un gusto, muchas gracias por estar con nosotros, Elena. Un gusto, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. En Red estamos conectados,